La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. Buenas tardes, amigos de las redes sociales, les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán. Y el día de hoy en el programa de La Hora del Notario tengo un invitado que es un abogado que tiene una gran experiencia, que además lo conocí por las redes sociales, les quiero comentar. Tiene un programa de tips jurídicos en SPR y en Canal 14. A mi amigo Arturo Galván Pérez, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi querido Arturo. Es correcto, de la FESA Catlán. Muy bien. Oye, fíjate que te quiero comentar que me sorprendieron mucho tus tips jurídicos. Sí, bueno. Y por eso te invité acá, porque también, como sabes, es un programa de servicio social que va dedicado más bien a orientar a la gente en cuestiones de carácter notarial y de carácter jurídico particularmente. Pero el día de hoy invité a Arturo porque trataremos un tema importante, fíjese usted. El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y hacen celebraciones, hacen marchas. Yo creo que el 8 de marzo no es el Día de la Mujer. Todos los días tienen que ser el Día de la Mujer. Particularmente en México, tenemos que luchar cada día porque hay una cultura de respeto hacia nuestras mujeres. Nuestras mujeres merecen respeto. Lamentablemente, la cultura mexicana, el machismo, el abuso, no nos ha permitido crecer como en otros países. Esa cultura de respeto a la madre que nos dio la vida, a la madre que nos formó, a la madre que nos educó, a la madre que nos llamó la atención y a veces nos jaló las orejas. A ese grupo de personas, a esas mujeres que tenemos que merecer el respeto, va dedicado este programa. Bueno, mi querido Arturo. Es correcto, Jorge. Pues antes que nada, mil gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar en tu programa, que le llega a mucha gente, no solamente del Estado de México, sino de todo el país. De verdad, para mí, te agradezco la invitación. Igualmente, yo te conocía por las redes. Voy a tener el gusto de platicar contigo. Tenemos amigos en común, notarios de acá del Estado de México, pero bueno, hoy me siento complacido de compartir la cámara y los micrófonos contigo y ojalá que los comentarios que podamos esgrimir sean de utilidad para el auditorio que te viene siguiendo en cada semana que sacas tus comentarios. Pues no soy tan profesional como tú, mi querido Arturo, tú te manejas con una gran habilidad, pero bueno, trato de hacer lo posible y lo que se puede. Yo no soy profesional, simplemente me gusta hablar, me gusta los medios, soy docente de muchos años ya. ¿Das clase de qué? Doy clases hoy, el día estamos en la FESA Catlán, donde soy egresado y tengo ya casi 10 años dando clases ahí. En este semestre estamos dando la materia de argumentación jurídica y contratos para el tercer y cuarto semestre de la carrera. Y bueno, pues ya llevo ahí varios años, he dado clases en la UVM de Lomas Verdes, en Santa Fe, en el ITAM, en el INAP. Entonces me gusta mucho este tema y como bien lo dijiste al principio de tu locución, la idea es compartir temas con la gente que no tiene muchas veces el conocimiento, no sabe a dónde acudir, qué hacer, y de ahí nació mi interés por el poder hablar en medios a través de cápsulas muy sencillas. Como decías, tengo una participación en un noticiero SPR Noticias que se transmite diario de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Canal 14 de TV Abierta y por Facebook y todos los medios que existen de redes sociales, que llegamos a todo el país. Y bueno, pues el interés es el ayudarle a la gente, darle ciertos conocimientos, mecanismos, herramientas de qué pueden hacer, no nada más en el tema notarial, que es un lugar donde yo me muevo ya hace algún tiempo, por lo menos de 1982 a la fecha, y bueno, en otros tipos de temas como el que hoy venimos a platicar en este marco del Día Internacional de la Mujer, que como bien señalabas tú, muchas veces pensamos en celebrar que ese día se celebra a la mujer. Yo creo que tenemos una mala lectura, más bien se conmemora a la mujer ese día después de todos los acontecimientos históricos que se dieron, y porque en 1975 la ONU determina que ese día se conmemora a la mujer. Y yo creo que lo que tú decías, el diario hay que celebrar a la mujer, hay que festejarla y hay que cuidarla. Y en esa conclusión tenemos que cuidarla, ¿no? Amigos, el tema, como les platicaba, era una pregunta que va a todas las personas que me escuchan, particularmente las mujeres.
¿Es suficiente la legislación mexicana para la defensa de la mujer hoy en día? Fíjense, el Código Penal tiene tipificado varios delitos. Todos los días se vive violencia psicológica, violencia familiar, violencia política, violencia laboral, violencia de parentesco, y todo tiene que estar vinculado directamente con el asunto de las mujeres. Hay tantos delitos que cada día se van tipificando. Fíjense, a partir de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo recomendaciones al gobierno de México por el asunto muy de veras denostable de lo que eran las muertas de Juárez. En todo el mundo se supo que eran las muertas de Juárez y nunca hubo un detenido. Nunca hubo nada. Imaginen el sufrimiento para aquellas madres, padres de familia que vivieron esta situación que es francamente difícil. Muy, muy difícil. Se está avanzando porque, bueno, todos los días escuchamos noticias que realmente atentan en contra del sexo femenino. Son delitos de género. Lo escuchan normalmente, apenas hace 15 días, en las estaciones del metro, en unas estaciones del metro de la Ciudad de México, secuestraban a jovencitas. O sea, y a ver, no, el gobierno, y perdón que lo diga, no ha tenido la estructura suficiente o la voluntad o la ingeniería para poder tomar decisiones importantes. A ver, si yo no sé si todavía existe el CISEN o la Procuraduría o hasta la Liga de la Justicia, maestro, pero en ese tipo de asuntos que son delitos perfectamente ubicados, donde existe daño, pues donde se puede tener y dar golpes de precisión, que dice Arturo. Es correcto. Fíjate que yo creo que habría que hacer, como yo les digo a mis estudiantes de argumentación jurídica, para generar un argumento tenemos que tener o llegar a esa persuasión y elocuencia, tendríamos que ir al antecedente histórico, ¿no? Y por qué nuestra idiosincrasia, no nada más en México, sino a nivel mundial, cómo ha venido evolucionando a través de la heurística humana el concepto de la mujer, porque si tú recordarás, desde los cavernícolas la mujer se quedaba en casa, el hombre salía a cazar, ella cocinaba y demás, y luego nuestro antecedente histórico de derecho, en el derecho romano, la mujer era una cosa, el que valía era el paterfamilias, y bueno, pues desde ahí nosotros recopilamos esa legislación y por eso también muchas de las legislaciones de origen románico tienen esa cimentación y esa carencia de juridicidad a favor de la mujer. Y como señalabas, ¿no? Hasta la Convención de Derechos Humanos, no es que se le empieza a dar ya un tratamiento de no discriminación, de igualdad, que muchas veces también esos conceptos los confundimos. Incluso cuando hablamos de violencia, tú citabas una enumeración de lo que son los conceptos de violencia hoy, pero sin embargo yo creo que tendríamos que también identificar qué entendemos por violencia. Y violencia no nada más son acciones, también son omisiones. Toda acción o omisión que genera alguna persona para causar un daño o perjuicio a alguien, ¿no? En este caso a la mujer, que no muchas veces pensamos que la violencia es meramente física, y no, violencia laboral, obstétrica incluso, ¿no? En el momento del parto, o sea, hay un sinfín laboral y demás. Tú señalabas, la legislación que tenemos está acorde a nuestras necesidades, no lo está. Somos países adherentes a la CEDAW, ¿no? A la Convención trata de eliminación de discriminación contra la mujer, y se han generado leyes, la ley de igualdad entre el hombre y la mujer, ley para discriminación contra de la mujer. O sea, todo ese tipo de cosas que se han generado está bien, pero faltan, y lo platicamos fuera del aire, faltan políticas que tanto el gobierno federal como los estados se homologuen y generen políticas que se cumplan, que nos lleven a realmente tener esa cultura de respeto, que no deberíamos de tener ni que hablar de leyes para no discriminar a la mujer, sino al contrario, tendríamos que hablar de otro tipo de situaciones, pero hoy por hoy lo que nos está faltando son políticas públicas que se centren en ello. Dentro de la CEDAW, por ejemplo, fíjate, me llamó mucho la atención. Nomás vamos a un corte. Vamos a un corte, amigos, y regresamos a platicar con nuestro invitado. La hora
Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos? Regresamos al programa La Hora del Notario y estamos platicando el día de hoy con el abogado Arturo Galván Pérez acerca de si es suficiente la legislación mexicana para la defensa de la mujer con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Mi queridísimo Arturo, yo creo que con tanto que hemos visto, se ha venido legislando respecto de tipificar delitos, y delitos hasta nuevos, que atentan en contra de la mujer. Sí es necesario castigarlos, y sí es necesario impulsarlos, pero también hay una corresponsabilidad por parte del gobierno. No solamente tiene que ver con tipificar delitos, sino con generar políticas públicas que realmente protejan a la mujer. En la Ciudad de México, como en otras entidades de la República, bueno, ya se inventaron los taxis, ¿no? Pues el taxi rosa, el autobús rosa, el respeto. En el metro, ¿no? Pero bueno, en el metro ojalá se haga algo, ¿no? Pero bueno, ese tipo de políticas tienen que ser mucho más ambiciosas y más creativas y con mayor imaginación. No basta esto. Constantemente vemos cómo en las noticias o cómo en las redes sociales aparecen eventos lamentables, Arturo, donde un acosador constantemente anda subiéndose en el metro para fastidiar a las jovencitas, ¿no? Sí. Y no se ve, y constantemente están. Yo no sé si es una cuestión de políticas, de que personas de civil, policía, seguridad, realmente se tenga que tener elementos para poder consignar. Porque ahora con este sistema penal acusatorio, que yo no le llamo, te vas a enojar conmigo, no se llama sistema penal acusatorio, se llama sistema penal absolutorio. Sí, de verdad, pareciera que sí es la situación, el objetivo a lograr es que no se sancione a nadie para que no haya cúmulo de expedientes, ¿no? Las fiscalías desafortunadamente no se dan abasto, y de ahí que bueno, hayan tratado de ahora de hacerlo más expedito, incluso el que se pueda negociar, ¿no? A través de un arbitraje o medios de solución de controversias, medios alternos de solución de controversias, ese resarcimiento del daño entre las partes, ¿no? Pero quisiera retomar un poco lo que señalabas tú de políticas públicas, y comentaba yo antes de nuestro corte que la CEDAW, que es el órgano, o como pudiéramos denominar así, el elemento primario a nivel internacional de donde emanan todas las legislaciones para la protección y no discriminación de la mujer, ¿sí? Dentro de sus tantos objetivos, que es que no exista esa discriminación y demás, nuestra Constitución misma en el 2001 modificó el tema de igualdad, ¿no? De que no se tenía al hombre y a la mujer por igual, que no confundamos igualdad con discriminación. Son conceptos que están consagrados en nuestra propia Constitución. En el artículo primero habla de la discriminación, la no discriminación por carácter étnicos, de color, de raza, género, y en el artículo cuarto habla de la igualdad, que el hombre y la mujer son iguales. Y nos vamos a la CEDAW, donde dentro de otras cuestiones de políticas públicas infiere a los países o estados parte de esta convención a que, entre otras cosas, Jorge, hagan refugios para atención de mujeres en situación de víctimas, ¿no? Y bueno, incluso nuestro gobierno federal en su oportunidad hace poco había pensado en que desaparecieran estos refugios. A mí de verdad me aterró, porque pobres de las mujeres que están en esa situación. Un caso, Arturo, una mujer que es violentada en su casa constantemente, ¿dónde va? O sea, bueno, va a presentar, si algún día se anima, porque a veces también hay mucha... Se requiere valor. Se requiere un poco de valor. O sea, hay dependencia económica, dependencia de toda naturaleza, pero cuando la persona tiene que tomar el valor, tiene que acudir y denunciar ante el Ministerio Público a quien le está lastimando. Si usted no denuncia, que me está escuchando y está siendo sujeto de un abuso psicológico, físico, emocional, con que vea a sus hijos, si usted no lo denuncia, lamentablemente no se va a hacer nada, y usted está permitiendo que esto suceda, y sucede en México. Ojalá que aquí, por ejemplo, en el Estado de México hay agencias especializadas
para atención de la mujer. Sí, hay una aquí en Toluca, creo que hay otra por Tlanepantla. Y te iba a comentar un caso, hace cosa de un mes, un amigo me habla de que su hija la intentaron, pues no sabemos si secuestrar o causarle algún daño físico o sexual en ese momento, pero la niña estaba muy lastimada mentalmente, psicológicamente, y me preguntaba a su papá qué hacer, y bueno, pues acude a la agencia del Ministerio Público cercano, eso fue ahí por Cuautitlán, en el Parque de los Lirios, le acude al MP que te cae muy cerca, y presenta tu denuncia por lo que tú señalas. Debemos de generar esa incidencia para que se pueda tipificar por un lado, se pueda atender, y que el agresor, no obstante que, porque el argumento es, si no hizo nada, entonces no hay delito, no hubo secuestro, no hubo otra cuestión. Tienes que tener hasta pruebas para que esto se acredite, ¿no? Y ahí fíjate que es desagradable, Jorge, porque aparte que ha sufrido un daño, la estamos revictimizando a la persona, porque llega a levantar, tuvo el valor, como tú señalabas, tuvo el valor de ir al MP, y después llega al MP y no la quieren atender, tenía 3 horas ahí esperando, no la querían atender, dijeron que no era delito, no podían porque no identificaban a nadie. Dije, muy fácil, marca a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, te van a atender como fue, ya la atendieron, pero de mala gana, después de rato, ¿no? Y desafortunadamente hablamos de políticas públicas, porque yo creo que aquí tenemos que generar esa cultura, tanto en órganos de gobierno que tienen que brindar esta prestación de servicios, por un lado, que eso es inherente al Estado, pero por otro lado también yo creo que como sociedad tendríamos que hacer cosas, ¿no? Porque justo nace toda la violencia, Jorge, perdón que me explaye un poquito, nace la violencia desde el seno de familia, Jorge. Es donde empezamos a generar esto en el trato que le damos a nuestras mujeres, a nuestros hijos, y ellos van creciendo con esa cultura que así debe de ser, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar un poquito también nosotros en ese ámbito e ir cambiando ese paradigma que se ha venido formando por años, para que también por el lado familiar vayamos erradicando ese tipo de cuestiones. En el ámbito escolar también debe haber materias que ayuden a desarrollar estas políticas desde la propia educación y desde luego en los órganos que tienen que atender a víctimas, sensibilizarlos en estos temas, Jorge. Esto que ven ustedes aquí es la legislación penal y procesal del Estado de México. Cada entidad federativa tiene una similar, ¿lo ven? Un bonche. Es el Código Penal. Y estábamos hablando de tipificar delitos. Hay muchos delitos de violencia de género, como ya los enumeré. Doméstico, institucional, político, laboral, psicológico, emocional. El problema, como dice Arturo, es que usted, que probablemente me esté escuchando en esta tarde y ha sido sujeto de un delito de esta naturaleza, no va a las autoridades porque sabe que el procedimiento es engorroso y que además los procedimientos en México en esta materia probablemente sean muy lentos y muy desgastantes. No tenemos esa experiencia que tienen otros países. Te quiero platicar lo que sucede en España. En España han venido regulando este asunto de la violencia de género con campañas muy agresivas, pero agresivas en medios nacionales, en espectaculares, pero ahí se aplica la ley. Claro. Y mira, aquí en México, para que tú denuncies un acoso, una cosa, pues, no te cree el policía. Oiga, el señor me estaba acosando. A ver, pruébelo, voy a probar, hombre. Es mi declaración, usted tiene que hacerme caso, usted es la autoridad. Fíjate qué es lo que pasa en España. Si tú estás ahí y una mujer está en un bar y tú le faltas al respeto a la mujer o le dices palabras inapropiadas, la mujer puede salir y hablar no me acuerdo qué es ahí también, el 060 o no me acuerdo qué es. No, es otra numeración, pero habla a la policía. La policía llega, ubican al señor, el señor fue y se lo llevan. O sea, ahí no preguntan, Sí, no, oiga, que quién sabe qué, ahí no preguntan. Y además se van a un juicio. El señor está detenido y se van a un juicio, y se va a un tribunal y a una defensa. Porque tiene que el señor entender que efectivamente lo que está haciendo está atentando en contra del espacio físico de la persona. Claro. Pero así pasa en el caso de no solamente una joven, de una mujer, de la esposa o de la propia madre. Correcto. O sea, si la mamá está siendo sujeta, vi un caso ahí en España en un periódico que me llamó mucho la atención, porque
el hijo siempre lastimaba a la mamá, no físicamente, sino emocionalmente. Y me voy a ir, y me voy a ir. Entonces la mamá estaba hasta aquí, dijo la mamá, ya me cansaste, fue a la comisaría, le dijo, yo tengo presión psicológica de mi hijo, y en ese momento fue la policía por el hijo y se lo llevó preso. O sea, son decisiones de actuación procesal inmediata. Sí, es correcto. O sea, no que acá pues tienes que integrar, y si tú le pegaste al que golpeó o ya atentaste en contra de su vida, pues ya caminaste porque no hay procedimiento, y entonces entran los derechos humanos y entran muchas cosas. Se tiene que revisar el sistema procesal en México. Sí. Se tiene que revisar. Yo no sé si estés de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, hay, por un lado, al lado hay avances en ciertas cuestiones jurídicas. Muchos nos criticarían a ti y a mí en este momento, que dirían, y bueno, ¿y dónde queda el principio de que no eres culpable, presunción de inocencia? ¿No? Y tienen razón, pero tenemos que poner un alto, porque si no esto sigue caminando, sigue avanzando, y desafortunadamente, como no pasa nada, no sirve de nada que exista aquí una legislación en la cual incluso en constituciones estatales no están homologadas a la Constitución, no hace en ese sentido de diferenciar entre igualdad y discriminación, y no bajan las políticas públicas a los estados. Entonces seguimos creciendo. Tú señalabas el caso de la Ciudad de México, donde en algunas estaciones del metro, 5 lugares, se habilitó una oficina del Ministerio Público para poder presentar tus denuncias, de las cuales había muy pocas. ¿Por qué? Porque cuando iban no lo tipificaban como un secuestro o algún acoso sexual, sino otro tipo de robo, ¿no? Porque no, pues es que no podemos más que tipificarlo como robo, y por eso pues los números, ¿no? Si hacemos números de secuencia, pues no hay muy pocos. Sin embargo, por ejemplo, el INEGI, a través de la encuesta del ENDIRE, que es la encuesta nacional de relaciones en los hogares, señala lo que platicábamos con antelación. El problema viene desde el piropo hasta el feminicidio, Jorge. Así, de esa magnitud, de lado a lado, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos desde la casa, de cómo se trata a la gente, y luego hacia afuera. Y nosotros no nos percatamos del problema que estamos generando, y si le sumas el entorno social donde nos desarrollamos, en nuestro entorno profesional y demás, vamos generando cierto tipo de actitudes que eso conllevan a generar en ciertos momentos delitos. Por otro lado, incluso les decía a mis estudiantes, revisando un caso que metió la primera sala hace un año, donde la cónyuge demandó el tema de la compensación y la indemnización por daño moral. El colegiado, yo había ido al colegiado, no le dio la razón de la indemnización porque argumentaba que no había algún fundamento legal en México para poder cuantificar el daño. O sea, por una responsabilidad moral contra un cónyuge. Contra el cónyuge, o sea, hay un hecho ilícito generador de una responsabilidad civil extracontractual, en la cual no le está generando el daño el excónyuge a ella y a su hijo, pero el colegio dijo, no, pues no te puedo sancionar porque no se puede cuantificar el daño. Y debe haber aquí una relación entre el hecho ilícito y el daño y el nexo causal para poder cuantificar el daño. La sala atendió a la Comisión Americana de Derechos Humanos y dijo, bueno, el artículo 63 señala que puede aplicarse, aun cuando esto es aplicable a los estados parte, que este es un particular, se puede aplicar esa norma al particular, y se tendría que obligar a reparar el daño a su cónyuge. Y así la sala emitió el amparo a esta señora para que su cónyuge le pagara esa indemnización por daño moral, cosa que muchos no lo sabemos, ¿no? Y bueno, pues creo que si se genera un daño a uno, porque puede ser del otro lado también, Jorge. Sí, claro. Ayer o antes vi una nota en redes sociales de que una novia apuñaló al novio y luego le pidió disculpas. Yo creo que estamos en una época donde, por un lado, sí se sanciona gravemente a algunas personas, como lo que tú decías en este lugar en España, y que muchas veces también la sociedad hace mal uso de la propia legislación o de los medios. Hay bandas, incluso en el metro, por ejemplo, Jorge, aquí en México, que ahora con los niños los utilizan, son bandas familiares, lo utilizan para acusar que el niño se lo está queriendo robar, y de repente se quiere secuestrar al niño, y el cuate es
y están coludidos policías. La imaginación existe. No, bueno, estamos desafortunadamente, Jorge, y por eso yo siempre argumento que nuestro problema sustancial está en el tema de educación, que no está basado en valores. Desafortunadamente tenemos una educación muy baja en ese sentido, y yo creo que por ahí tendríamos que atender para poder mitigar todo este tipo de problemas. ¿Cómo hacía falta o cómo hace falta en este momento una nueva cátedra, una nueva materia en civismo, en respeto al demás? Pues yo que soy abogado, tú Arturo que es abogado, nosotros tenemos un principio elemental. Tu derecho termina donde empieza el del Señor. Yo tengo que respetar mi derecho, pero también tengo que respetar el derecho del Señor. Cuando nosotros aprendamos realmente, y eso es civilidad, es cultura, a respetar mutuamente, yo creo que esta sociedad va a cambiar. Y va a cambiar en general. Y yo creo que en el caso de las mujeres, en el caso constante que estamos viendo, que hay sufrimiento, yo tengo hijas y me preocupan que pues, alguna situación de esta naturaleza pueda resultarles que les afecte, pero yo creo que sí hace falta no solamente tipificar más delitos, sino hace falta innovar con inteligencia, con audacia, nuevas políticas gubernamentales que realmente defiendan a nuestras mujeres. Es correcto, Jorge. Fíjate que yo sumaría a tu comentario nada más un cuestionamiento ahí de, tú me hablas de que tienes hijas, y generalmente las políticas públicas que luego se generan van encaminadas a la atención de la mujer como tal, pero a posteriori. Yo creo que tendríamos que trabajar mucho en la cultura, no nada más de las mujeres, porque nosotros varones, muchas veces, como yo tengo hombres, en mi caso, yo tengo 2 varones, hijos, podríamos decir, a mí no me interesa, al contrario, yo creo que tenemos mayor responsabilidad, las personas que tenemos hijos varones, de educarlos y educarlos con valores, y que ellos aprendan a respetar a las mujeres como respetan a su mamá, y en ese orden de ideas vamos a generar esa mejor cultura en respeto al género, ¿no? El Estado se ha hecho cosas, también hay que señalar que no han sido omisos, incluso en el órgano jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura Federal ha trabajado en juzgar con perspectiva de género, y yo creo que nosotros tenemos que trabajar más, pero desde el lado de los varones, tú y yo, qué bueno que estemos hoy hablando sin ser feministas, sino al contrario, porque somos personas y sabemos de la dignidad humana que implica la mujer y que es igual que el varón, somos iguales y tenemos los mismos derechos y tenemos derecho a no ser discriminados, no porque el género, el sexo, el estereotipo, más nada de ello, al contrario, porque somos personas. Pues mi queridísimo Arturo, como siempre, valoro mucho tus comentarios, gracias por venir aquí a mi programa. Un placer. Te invito para que en otra ocasión hablemos más de estos temas, porque además a veces hay temas que la gente no sabe. Pues el concubinato, qué derechos, qué obligaciones tiene una concubina, ¿no? Sí. Las pensiones alimenticias, las custodias, las tutelas, son cosas que, a ver, que bueno, en el caso de notarios, pues tenemos que ver, pues tú nombrar un tutor testamentario en tu testamento, un curador, y pues también tenemos que explicarle a la gente esto cómo funciona, claro, para que no dejes libremente que tus hijos sean designados, un juez les designe un tutor, ¿no? ¿Qué es lo que luego argumentan, ¿no, Jorge? Cuando en algunos foros que me han invitado a hablar del testamento, muchas veces las parejas jóvenes que no tienen hijos, es que no tengo patrimonio, ¿para qué heredo, no? O son matrimonios jóvenes con hijos menores de edad, que siempre les señalo yo, a ver, tienes hijos menores de edad, ojalá todos tuviéramos ya así como un certificado de vida, a tal edad te vas a morir, bueno, ya mi hijo va a ser mayor de edad, ninguno la tenemos. Y yo creo que algo importante, por ejemplo, ¿no? Cuando haces tu disposición testamentaria, el patrimonio no es que tengas una casa, un carro, joyas o obras de arte, sino más allá de ello, yo creo que tenemos derechos personales, derechos personalísimos también, que podríamos dejar darnos ese lujo, ese gusto de a quién designar como tutor o tutriz en su caso, si ya no estoy yo, ¿no? Porque luego una vez me tocó un asunto de una persona que estaba casada con española, ella quería que la tutriz fuera su hermana que vivía en Barcelona, él quería que fuera el hermano que vivía acá, tenían 2 hijas. Yo le decía, a ver, se van a llevar una hija cada uno. Si tú le metes a esa relación, cuando no hay una disposición clara, los conflictos familiares, uno conoce perfectamente cuál es su rollo y cómo se lleva con su familia. Entonces,
como otras cosas. Te invito a que las tratemos un día. Con muchísimo gusto, Jorge, es un placer de verdad. Te aprecio mucho la gentileza de invitarme, poder estar aquí, llegar al auditorio, a tu auditorio, y que ojalá sea la primera muchas veces, un placer de verdad. Aquí tienes a tu amigo. Gracias. Muchas gracias por tus opiniones. Pues esperemos que de alguna manera sirva esta información para este sector tan importante, a quien merece no solamente nuestro respeto, todas las mujeres merecen el respeto de todos. Yo los invito para que sigamos caminando por el camino de la vida. Que tengan buena tarde. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec.